Hola chicos, hoy vamos a ver la explicación de un nuevo ejercicio. Vamos a explicar el teorema de Sarrus y necesito explicarles previamente algo de ángulos complementarios, ¿ya? Primero, recuerden siempre, por favor, que en toda línea existen 180 grados. No hace falta que nos indiquen o nos den ninguna marca, ¿no? Ahora de aquí podemos hacer varios ejercicios. Por ejemplo, ¿qué pasa si el ejercicio me dice que esto vale 40 grados? En consecuencia, el ángulo de acá va a valer 140. ¿Cómo saqué este ángulo? Siempre, siempre, siempre recuerden que en toda línea hay 180 grados. Por lo tanto, el lado de acá va a ser 180 menos del otro lado. 180 menos 40 sería 140 grados. Y lo podemos hacer en cualquier posición y para cualquier valor. Es decir, ¿qué pasa si dice que este ángulo vale 80? Si este ángulo vale 80, significa que aquí vale 100. ¿Por qué? Porque recuerden que el otro lado es 180 menos 80, que nos daría 100 grados. Esto por suplementarios. Ahora, hacemos lo mismo, pero con letras. ¿Sí? Si este ángulo es alfa, este ángulo no es beta. Cuidado, el suplemento sería 180 menos alfa. Mismo principio. ¿Sí? Miro, si este ángulo de acá vale beta, significa que este ángulo de acá vale 180 grados menos beta. Esto por ser ángulo suplementario. No se olviden, siempre que se hable de suplementos, estamos haciendo referencia de 180 grados, ¿ya? Ahora sí vamos a explicar el siguiente ejercicio. Déjenme proyectarles. Ok, este es el ejercicio que vamos a resolver, ¿ya? Antes de, vamos también a recordar un principio rápido, por favor. Y bueno, también aprovechar para invitarles a nuestras clases personalizadas para los chicos de la modalidad presencial de la ESPE y para los chicos que sean de la modalidad en línea a participar en nuestros cursos de acompañamiento. Nosotros les garantizamos explicarles y enseñarles muy, muy, muy bien, ¿sí? Para que puedan entender y puedan resolver y salir sin ningún problema de todos estos ejercicios que les toca hacer. Entonces ahora, ojo acá, si quieren información me escriben al WhatsApp, ¿ya? Y también, bueno, voy a tratar de hacerlo más rápido y concreto. Quisiera ser un poco más detallado, pero los videos no pueden ser muy largos para que lo puedan ver. Y sí quisiera ahondar un poco más en la explicación para un mejor dominio de estos teoremas, pero bueno, voy a tratar de hacerlo más conciso, ¿ya? Pues veamos esta parte. Primero, recordemos que las líneas paralelas son dos líneas equidistantes que nunca se llegan a cortar. La distancia siempre va a ser la misma y se caracterizan porque tienen esta marquita o en su defecto porque nos ponen línea 2, perdón, L1 paralela a línea 2. Si nos dice esto el ejercicio, significa que son líneas paralelas, ¿no? En este caso, como ustedes se darán cuenta, nos dan estas flechas garantizando que son líneas paralelas. Siempre que sean líneas paralelas, nosotros vamos a poder aplicar dos teoremas. El primero es dos líneas cruzadas por una transversal, que esto lo vamos a ver en otros ejercicios, y la otra es el famoso teorema de Sarrus. Sí, esta es la forma más acertada para poder resolver este tipo de ejercicios y es típicamente cuando nosotros tengamos líneas que se encuentran en la mitad o entre dos líneas paralelas. El teorema de acá es cuando tengo una sola línea que corta de la una paralela a la otra, pero el teorema de Sarrus lo aplicaremos cuando yo tenga varias líneas, más de una, sí, que va desde la una línea paralela a la otra línea paralela. Es importante indicar, por favor, también que estas líneas paralelas, mejor dicho, el teorema de Sarro sirve solo para los ángulos que están comprendidos entre las líneas paralelas. Si tengo ángulos afuera, no puedo aplicar el teorema de Sarros. ¿Ya? ¿En qué consiste este teorema de Sarros? Es bastante sencillo, por favor. Primero, yo debo identificar un ángulo agudo, ya sea arriba o ya sea abajo. Recordemos que un ángulo agudo es un ángulo menos de 90 grados. Esto es consideración. O sea, no es que no podamos trabajar necesariamente con ángulos obtusos. Sí podríamos, pero para que entiendan mejor el procedimiento, lo mejor es empezar con un ángulo agudo, ya sea arriba o abajo. Es decir, si yo quiero empezar por arriba, voy a empezar con el de la derecha, porque el de la derecha es un ángulo agudo. Si empiezo abajo, también empezaría por la derecha porque es un ángulo agudo. ¿Sí? Voy a poner otro gráfico, por ejemplo. Ya, si yo tuviera este tipo de gráfico, por ejemplo, si empiezo arriba, me convendría empezar por la derecha. Si empiezo abajo, me convendría empezar por la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí en la izquierda tengo el ángulo agudo, solo como recomendación. ¿Ya? Y ahora, el siguiente paso que tenemos que hacer, por favor, me parece que en el libro de Calvache, este es el teorema, déjenme, les confirmo el número de una vez para que puedan justificar. Este es el teorema número 7, si buscan en el libro de Calvache, el teorema de Sarros, para que puedan indicar este teorema, ¿no?
Entonces ahora, una vez que elegimos el ángulo con el cual queremos empezar, por ejemplo, voy a empezar abajo, sí, reconozco que este es un ángulo de la derecha. ¿Por qué digo eso? Imaginen o hagan la siguiente práctica mental, por favor. Pongan su manita en la pantalla y quiero que coloquen sus dedos. Si ustedes se dan cuenta, colocan la mano derecha y sus dedos van a ingresar en esta abertura, en esta abertura y en esta abertura. Sí, hagan la práctica. Les invito a que lo hagan. Pongan la palma de sus manos, sí, más o menos en este sentido, y sus dedos automáticamente van a entrar en esta abertura y en esta abertura. Estos vienen a ser los ángulos del lado derecho. Para saber cuáles son los ángulos del lado izquierdo, repitan la práctica, pero con la mano izquierda colocando sobre la pantalla. Aquí está su pulgar, el dedo entraría aquí y aquí. ¿Sí me hago entender? Entonces reconozco y ahora sí, miren, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Empiezo en un ángulo agudo, derecha, porque me tocó derecha, siguiente voy izquierda y voy subiendo, derecha voy subiendo, izquierda voy subiendo, derecha voy subiendo. Es decir, voy derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, oh, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Hasta ahí, desde la una línea paralela a la otra, ya sea de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces borro esta parte de aquí. ¿Sí? Y yo sé que este es el ángulo de la derecha, este es el ángulo de la izquierda, este es el ángulo de la derecha, este es el ángulo de la izquierda, este es el ángulo de la derecha y se acabó. Llegué a la línea paralela, se acabó. ¿Qué nos dice el teorema, chicos? Todo lo que les enseñé es solo reconocer. El teorema nos dice que la suma de los ángulos del lado izquierdo es igual a la suma de los ángulos del lado derecho. Es decir, si yo sumo este ángulo más de este ángulo, debe ser igual a la suma de este ángulo más de este ángulo más de este ángulo. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo para que me entiendan, por favor. Utilicemos estas líneas paralelas. Supongamos que yo tengo, no sé, un gráfico bien horrible. Voy a sobrepasar líneas incluso. Sí, de esta forma, ¿no? Ya, entonces me dicen que este es el ángulo alfa, este es el ángulo beta, este es el ángulo gamma y este es el ángulo teta. Ya, me invento este ejercicio, ¿no? Pues lo primero que debo hacer es identificar un ángulo agudo, sea el de arriba o el de abajo, y digo, voy a empezar por arriba, ¿ya? Entonces me doy cuenta que este es el ángulo de la derecha. El siguiente ángulo que me toca es este ángulo de la izquierda. Voy bajando, miren, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Voy viendo los ángulos. Yo sé que este vale alfa. Este por ser opuestos por el vértice, recuerden el otro teorema, este también es teta, teta. Y ahora sí tengo, ¿cuáles son los ángulos del lado izquierdo? Los ángulos del lado izquierdo serían teta más gamma es igual a alfa más beta. Y ya estaría aplicado el teorema de Sarrus. La suma de los ángulos del lado izquierdo es igual a la suma de los ángulos del lado derecho. Vamos a hacer este ejercicio ahora sí del deber, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer? Primerito, me doy cuenta que tengo líneas entre dos paralelas, ¿sí? No me importa que estén así de chuecas, ¿no? Entonces digo, a ver, voy a empezar abajo, ¿ya? Derecha, el siguiente ángulo sería izquierda, voy pintándole, el siguiente me toca a la derecha, el siguiente ángulo me toca a la izquierda y el último ángulo me tocaría a la derecha. ¿Sí ven? Izquierda, o en este caso fue derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, hasta ahí subiendo y llegar a la otra línea, porque yo quise empezar arriba. A ustedes les invito a que hagan el deber empezando, perdón, yo empecé abajo. Les invito a que ustedes hagan en cambio empezando arriba y con eso lo hagan. Ahora, algunos saben utilizar o trazar líneas paralelas acá. Les cuento que esto no es la forma más acertada. Si su profe lo hace, les toca hacer a ustedes. Ustedes tienen que tomar en cuenta que su profe tiene la última palabra. O sea, no estoy diciendo que no esté bien, ojo con eso, está bastante bien también, pero lo más propicio, lo más adecuado es aplicar el teorema de Sarrus, porque empezarnos a trazar líneas paralelas aquí se vuelve muy complicado y tocaría estar solo utilizando ángulos internos alternos y demás, y se nos hace un procedimiento muy, muy largo, si saben trazar líneas paralelas todito, y no es la forma más adecuada. O sea, e incluso el mismo libro de Calvache indica el procedimiento con el método que yo les estoy indicando, por eso les pido justificar con el teorema número 7. Ok, y ahora sí vamos a sacar la suma. Ángulos del lado izquierdo. A ver, primero, los derechos voy tomando lista, es como que yo tomo lista. Tengo alfa, tengo, y este tampoco no tengo, ojo que no tengo, pero aquí aplico el teorema que acabo de indicar. Si esto vale 2 alfa, el de acá va a valer 180 menos 2 alfa. ¿Por qué? Por suplemento, lo que les indiqué al inicio del video.
Sí, veo otro más que no tengas, el de acá. Si nos damos cuenta, este ángulo vale 100. Mismo caso, 180 menos 80. Si quieren, justifíquenle escribiéndole aparte cómo sacan. Y ahora sí, pilas. Ángulos pueden poner el lado izquierdo o el lado derecho como ustedes quieran. Vamos a poner ángulos del lado izquierdo, que sería 100 más 4 alfa es igual, solo tengo estos del ángulo del lado derecho, ¿no? Ángulos del lado izquierdo, por favor, sería alfa. El siguiente ángulo sería más 3 alfa. Y el último ángulo sería más 180 menos 2 alfa. La suma de los ángulos del lado izquierdo debe ser igual a la suma de los ángulos del lado derecho. Voy a juntar los alfas todo al lado izquierdo. 4 alfa se queda. Este que suma pasa a restar. Este que suma pasa a restar. Este que resta pasa a sumar. Esto va a ser igual a 180. Este que suma pasa a restar. También quiero aprovechar, por favor, chicos, para invitarles siempre en las vacaciones del semestre de la ESPE. Nosotros siempre tendremos cursos de cálculo, álgebra lineal, de todo lo que son ciencias exactas, ¿no? Para que igual aprovechen las vacaciones, refuercen, aprendan bien y se vayan vayan un poco más livianos dominando la materia y a tomar las materias que son fuertes, ¿no? Ya saben que siempre estamos para ayudarles. Sumemos, por favor, si nos damos cuenta. 4 alfa menos 3 alfa es menos 4 alfa. Por lo tanto, con el de aquí se eliminaría. No tengo 4, le quito 4, me quedo con 0. Sería 2 alfa. Esto va a ser igual a 180 menos 100, sería 80. Y finalmente, el 2 que multiplica pasa a dividir. Alfa sería igual a 40 grados. Que sería el resultado final del presente ejercicio, ¿no? Ustedes se dan cuenta, no es nada del otro mundo. No se olviden dejarnos su comentario, los leemos si es que tienen alguna duda. Disculpas por hacerlo un poco resumido y rápido, espero haber logrado conseguir la explicación. Sí necesito a veces un poquito más de tiempo para poderles preguntar y con eso solventar todas sus dudas y hacer un poco de prácticas más fuertes para que queden entendidos estos conceptos, ¿ya? Ante todo, deseándoles lo mejor, no se olviden de contactarnos en caso de que necesiten información de la ESPE y más ejercicios de clases, ¿ya? Contáctenos, somos Ingenio, no se repetirá, le garantizamos siempre, siempre la mejor enseñanza. Cuídense mucho.